Bien, muy buenos días. Gracias a todos, cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros hoy. Quiero darles la bienvenida a nuestro simposio con el tema de valvulopatías. Es un honor para mí, como ponente y estudiante de noveno semestre de educación para la carrera de medicina, modalidad semestral, de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil, tener a un gran cúmulo de ponentes e invitados, cuales son compañeros, los cuales nos van a presentar los diferentes temas acorde a lo que es valvulopatías y sus generalidades. Tenemos como principales ponentes a la señorita María Belén Holguín, que nos va a hablar sobre insuficiencia mitral. También tenemos a nuestro compañero Cristian Pozo, que nos va a hablar sobre estenosis mitral. Tenemos a la señorita Génesis Rivera, que hablará sobre insuficiencia aórtica, cada una de sus generalidades. También yo, quienes habla, Alexander Salavarría, tocaré el tema de estenosis aórtica. Y finalmente, la compañera Seas hablará sobre la estenosis tricuspidia y sus diferentes componentes. Entonces le doy el paso a María Belén Holguín, que nos va a hablar sobre insuficiencia mitral. María Belén, todo tuyo. Sí, perfecto. Podemos comenzar. Muchas gracias. Buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación y a continuación les voy a hablar acerca de la insuficiencia mitral. Vamos a definir a la insuficiencia mitral. Es toda incompetencia del cierre de la válvula mitral lo que va a originar una regurgitación anormal de la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda durante la sístole ventricular. Cuando nosotros hablamos de insuficiencia mitral, también estamos hablando del defecto de la coaptación de las valvas, en este caso de la válvula mitral, del regreso de sangre o de la regurgitación de la sangre a través de este orificio de defecto de coaptación del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda. Entonces estamos hablando de una insuficiencia mitral primaria cuando la válvula que está afectada, es decir, la válvula que está enferma es la válvula mitral. Esta aquí puede estar sana o aún así puede tener una insuficiencia mitral, y esto aquí lo llamamos insuficiencia mitral secundaria. Bien, vamos a ver que hay causas. Como causas primarias tenemos que cuando la válvula es la que está enferma es una insuficiencia mitral primaria, ¿no? Y en ese caso, perdón, las etiologías más frecuentes sería la enfermedad reumática y el prolapso valvular por el síndrome de Barlow. ¿Qué es el síndrome de Barlow? Es un síndrome por el cual las valvas, en este caso la válvula mitral, que es la que está afectada, va a tener un mayor tejido de lo normal y esta aquí tiende a prolapsarse. Es decir, que las valvas de la mitral tienden a caer hacia la aurícula cuando está en sístole, es decir, cuando está en contracción. Y esto aquí se lo va a llamar prolapso. ¿Ya? Es una patología que por lo general aparecen en personas jóvenes y hay que tener muy en cuenta porque esta está muy relacionada con la muerte súbita, especialmente en las taquiarritmias supraventriculares, en las taquiarritmias ventriculares, perdón. Ya también tenemos a la insuficiencia mitral secundaria, que generalmente esta aquí se da por dilatación del ventrículo izquierdo y otras causas, como por ejemplo podemos tener otra causa como una endocarditis o también puede ser por una insuficiencia aórtica que esta dilate el ventrículo izquierdo y a su vez esta dilatación dilate el anillo valvular, el anillo de la mitral y la sangre se va a regresar. Esto sí sería una insuficiencia de tipo secundaria. Ya también, como les mencioné, la endocarditis. También, como les había dicho, que la válvula aórtica, tenemos que nosotros siempre pensar en insuficiencia valvular cuando hablamos de endocarditis. Y una causa muy importante es la cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica, ya sea por una isquemia aguda que produzca una disfunción de uno de los músculos papilares.
La válvula mitral no solo son las dos valvas, sino que estas tienen cuerdas tendinosas, tienen músculos papilares y a todo esto nosotros lo llamamos el aparato valvular mitral. Las valvas pueden estar sanas, pero si uno de los músculos papilares es el que está disfuncional, ya sea por la isquemia, puede generar una insuficiencia mitral aguda. Eso es muy importante en pacientes con infartos agudos de miocardio, especialmente en infartos inferiores. Ahora, si ustedes tienen un paciente con un infarto inferior y este paciente genera una insuficiencia cardíaca, es decir, tiene estertores, el paciente se congestiona, tenemos que pensar que este paciente puede llegar a tener una insuficiencia mitral. Otro aspecto importante es que la insuficiencia mitral puede llegar a no ocultarse. Entonces, si tenemos un paciente con un infarto inferior de tipo congestivo, este paciente va a necesitar un ecocardiograma porque probablemente al momento de ocultarlo no sea suficiente para poder diagnosticar la insuficiencia mitral. En relación a la cardiopatía isquémica, esta puede generar insuficiencia mitral por 3 mecanismos. En agudo, ya sea por una isquemia del músculo papilar, y de tipo crónico puede generar una insuficiencia mitral por ruptura de una cuerda tendinosa o por un desplazamiento apical de los músculos papilares. Ya si hablamos de fisiopatología, tenemos que tener en claro que el contenido de la sangre del ventrículo izquierdo, una parte se va a expulsar hacia la aorta, ¿ya? Y otra va a regresar hacia la aurícula. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando nosotros medimos la fracción de expulsión, estos pacientes van a tener una fracción de expulsión mucho mayor de lo normal. Entonces, eso no quiere decir que el ventrículo funcione mejor, sino que esto quiere decir que el ventrículo se va a vaciar porque parte de ese volumen se está yendo hacia la aurícula. Entonces, un ventrículo izquierdo con una fracción de expulsión que esté debajo del 60% es anormal en insuficiencia mitral. Ya, este es el único punto de corte donde va a cambiar la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo. Entonces, una fracción de expulsión de ventrículo izquierdo por debajo del 60% es anormal. Y si hablamos qué va a pasar encima y por debajo de la válvula, tenemos que por encima de la válvula hay una dilatación y una hipertrofia de la aurícula izquierda, un fallo del ventrículo derecho con un flujo retrógrado, y por debajo de la válvula vamos a tener que el llenado diastólico va a estar aumentado, el ventrículo izquierdo va a estar dilatado, hipertrofiado, y a su vez también va a fallar el ventrículo izquierdo. Bien. Tenemos que al momento de la historia clínica, los pacientes con insuficiencia mitral van a generar clínica de insuficiencia cardíaca, es decir, van a tener fatiga, debilidad, disnea, ortopnea, ingurgitación yugular, edema periférico, y al momento de la auscultación ya les voy a mencionar más adelante. Si nosotros palpamos a estos pacientes, vamos a ver que el ápex se encuentra desplazado hacia abajo y amplio. También vamos a encontrar un frémito sistólico. Al momento de la auscultación, vamos a encontrar un soplo sistólico que va a partir del primer ruido, que les voy a colocar para ver cómo se escucha el soplo. Ya, este es el soplo sistólico que va a partir del primer ruido. Sí se escucha, ¿verdad? Sí, se escucha muy bien. Este soplo por lo general es holosistólico, a excepción que vamos a ver ahorita del síndrome de Barlow. Ya que es el síndrome de Barlow, aquí se va a escuchar un chasquido. Y un chasquido en mesosístole y el soplo es telosistólico. Entonces, si a ustedes le mencionan que el soplo es nada más al final de la sístole y se va a escuchar un chasquido, tenemos que pensar siempre que es un síndrome de Barlow por prolapso de la válvula mitral, que es como se va a escuchar ahora. Ahí ven escuchan el chasquido en mesosístole y el soplo telesistólico.
es decir, al final de la sístole. Bien. Vamos a ver también que estos soplos, si la valva en la que está enferma es la anterior, se va a irradiar hacia la axila. Y si la valva enferma es la posterior, la irradiación es al foco aórtico accesorio. Ya, al momento de hacerle la radiografía del tórax, vamos a ver que estos pacientes presentan cardiomegalia, van a tener una orejuela izquierda prominente, también vamos a ver hipertensión venopulmonar. Al momento de realizar el electrocardiograma, vamos a observar que puede haber una hipertrofia del ventrículo izquierdo con una sobrecarga diastólica. Y la razón por la que pongo este electrocardiograma es para que no se nos olvide que la isquemia es una causa de insuficiencia mitral. Es decir, que les pueden poner un EKG sin decirle que el paciente tiene dolor. Tenemos que recordar que aquellos pacientes ancianos, mujeres embarazadas, pacientes diabéticos pueden tener infartos sin dolor, sin angina, y la manifestación de la isquemia puede ser una insuficiencia mitral aguda. Entonces, no tenemos que olvidar, por eso les puse entre paréntesis, a la isquemia como causa de insuficiencia mitral. Y ahí está el electrocardiograma que ven con un recuadro rojo, es un infarto de cara inferior. Bien. El ecocardiograma también lo utilizamos para definir cuál es la severidad, qué tanto volumen va a regurgitar a través de la válvula. También sirve para conocer la anatomía valvular, para saber cuál es el mecanismo, si la válvula está sana o si realmente el problema es netamente de la válvula. Y aquí lo vamos a clasificar como grave cuando el área del orificio regurgitante es mayor de 0.4 centímetros cuadrados, cuando el volumen regurgitante es más de 60 milímetros y cuando la fracción regurgitante es mayor del 50%. Es decir, que más del 50% de la sangre que va a pasar por el ventrículo izquierdo se va a regresar hacia la aurícula. Hablando del tratamiento, tenemos que es el tratamiento estándar farmacológico de la insuficiencia cardíaca. Tenemos que recordar que al ser una insuficiencia valvular, va a haber sobrecarga de volumen, entonces es muy importante aquí el uso de los diuréticos. La aplastía mitral es el tratamiento de elección, si la anatomía es favorable para la reparación. Se va a tratar la insuficiencia mitral, aunque el paciente esté asintomático cuando la fracción de expulsión es menos del 60%. El 60% es el valor normal para un paciente con una insuficiencia. Y también cuando al momento de ver el ventrículo izquierdo se encuentre dilatado y el diámetro diastólico sea más de 45 milímetros. Este es el algoritmo que nos da la guía española de valvulopatías, en que nos dice que todo paciente con una fracción de expulsión del ventrículo izquierdo menos del 60%, y al momento de medir el diámetro del ventrículo, sea más de 45 milímetros, cuando hay una fibrilación auricular de nueva aparición, o cuando la presión arterial pulmonar sistólica sea más de 50%, o todos pacientes que presenten factores de riesgo, todos ellos requieren una cirugía. Y también aquellos pacientes que son refractarios al tratamiento médico y donde la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo sea más del 30%, todos ellos requieren una cirugía. Y estas aquí son las indicaciones que nos da la revista española de cardiología, la guía sobre el tratamiento de las valvulopatías. Estas la pueden leer ahí, abajo está la referencia.
Estas también son indicaciones para la intervención de la válvula mitral en caso de regurgitación mitral secundaria crónica. Y bien, las conclusiones. Tenemos que es muy importante diferenciar una insuficiencia mitral primaria de la secundaria, especialmente a la hora de valorar si la indicación es una intervención quirúrgica o percutánea. Tenemos que la ecocardiografía es fundamental para evaluar la etiología de la insuficiencia mitral. Como mencioné, es muy importante al momento de valorar la anatomía y si está funcionando o no la válvula. La indicación de intervención de la insuficiencia mitral primaria va a estar guiada por los síntomas y la estratificación de riesgo, que va a incluir la evaluación, la función del tamaño del ventrículo izquierdo, la fibrilación auricular, el tamaño de la aurícula izquierda, la presión arterial pulmonar sistólica. En la insuficiencia mitral secundaria no hay pruebas concluyentes sobre el beneficio relativo a la supervivencia después de una intervención de válvula mitral. Y por último, tenemos que la reparación de la válvula mitral es el método preferido, pero debe considerarse el reemplazo valvular para aquellos pacientes que tienen características morfológicas desfavorables. Muchas gracias. Muy bien. Esta ha sido la presentación de la compañera María Belén Holguín y es necesario recalcar que si se posee o si se tiene alguna duda, se la va a realizar al final de lo que es el simposio. A continuación vamos a ver el tema del compañero Cristian Pozo, que nos ha traído. Por favor, Cristian. Muy bien, sí, se puede ver. Entonces, a continuación, Cristian va a continuar con el tema de estenosis mitral, y si no, antes recordar que las preguntas están para el final, y si se tiene alguna pregunta, pues anotarle un papelito para realizar al final. Todo tuyo, Cristian. Ok. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros expositores, y buenos días también a los compañeros de aula. Mi tema a exponer, voy a dar información sobre lo que es la estenosis mitral. No sé, ok, estamos. Listo. Ok. Bueno, como les decía, mi tema a exponer es sobre la estenosis mitral. Voy a hablar sobre lo que es la definición, la fisiopatología, lo que es en sí la clínica, los síntomas y su tratamiento. ¿Okay? ¿Qué es la estenosis mitral? ¿Cómo podemos definir lo que es una estenosis mitral? Un concepto que resume todo lo que queremos aprender y saber sobre lo que es la estenosis, podemos decir que es el conjunto de cambios funcionales y clínicos que acompañan a la reducción del área valvular mitral. La etiología de la estenosis mayoritariamente va a ser reumática, es decir, un 95% de casos es por esta causa reumática. Y la mayoría de estos casos afecta a lo que son las mujeres. En cuanto a la fisiopatología de esta enfermedad, tenemos que el orificio de la válvula mitral en el adulto es normalmente de 4 a 6 centímetros cuadrados. Ahora, no se van a producir alteraciones hemodinámicas significativas al principio de esta enfermedad, sino hasta que el área valvular queda reducida a la mitad, es decir, entre 1.5 y 2.5 centímetros cuadrados. Es decir, eso se lo va a catalogar como una estenosis mitral leve, la cual va a tener como sintomatología principal y lo que es la disnea en el momento de hacer alguna actividad física. Ahora, cuando el área oscila entre 1 a 1.5 centímetros cuadrados, esto se va a denominar lo que es una estenosis mitral moderada. Y cuando el área es por debajo de 1 centímetro cuadrado,
lo vamos a denominar estenosis mitral severa. Es decir, vamos a tener tres tipos de clasificaciones de estenosis mitral, lo que es la leve, la moderada y la severa. Tengamos en cuenta que estenosis quiere decir que es el estrechamiento o reducción, ¿sí?, del área o del orificio de lo que es la válvula mitral. Ok, continuando con lo que es la fisiopatología, tenemos que en la estenosis mitral se va a producir un incremento de lo que es la presión en la aurícula izquierda. Por tanto, el gradiente diastólico de presión aumentado entre aurícula y ventrículo va a permitir que el llenado ventricular se realice o se efectúe. Ahora, el llenado ventricular se va a realizar en lo que es la diástole. Y la diástole se va a cortar relativamente más que lo que es la sístole, ¿sí? Y a medida que aumenta la frecuencia cardíaca, va sucesivamente acortándose más. De manera que la taquicardia que va a resultar de este acortamiento de lo que es la diástole, ¿sí?, va a aumentar el gradiente transvalvular y eleva más lo que es la presión dentro de la aurícula izquierda. Ahora, esto va a originar que la aurícula izquierda se agrande, se hipertrofie, ¿sí?, se expanda, y a su vez eso va a dar como resultado una fibrilación auricular. Una vez que se da la fibrilación auricular, esto va a dificultar mucho más el llenado de lo que es la aurícula, por dos mecanismos. Porque va a aumentar la frecuencia ventricular y porque va a disminuir lo que es la contribución auricular. Ahora, una vez explicados estos dos mecanismos, la fibrilación auricular va a favorecer lo que es la aparición de lo que son trombos intracavitarios, que van a dar lugar a embolismos sistémicos y al incremento de la presión auricular de la aurícula izquierda. Entonces, se va a transmitir retrógradamente hacia los capilares y a las arterias pulmonares. En cuanto a lo que es la parte clínica, como ya lo habíamos explicado, va a ser, la mayoría de los casos va a ser por afectación reumática. Ahora, van a ver ahora aquí dos puntos importantes. Esta no es una enfermedad que se desarrolla de manera rápida. Va a tardar unos 10 años, que es el tiempo estimado, en aparecer, y tarda 10 años en hacerse sintomática. Eso quiere decir que las manifestaciones clínicas van a aparecer a partir de la tercera o cuarta década de la vida. Ahora, ¿cuáles son los síntomas y los signos claves clínicos en la estenosis mitral? Primero, la disnea. Segundo, se puede también presentar una disnea paroxística nocturna. También tenemos lo que es la aparición de la ortopnia. Y tenemos otros signos más complicados, como por ejemplo un edema agudo de pulmón. Ahora, en cuanto a la disnea, hay que hacerle una mención importante y primordial, principal, porque este es el síntoma principal, es el síntoma clave de lo que es la estenosis mitral. Esto quiere decir que mientras se vaya agravando el caso, se vaya agravando la estenosis mitral en el paciente, la disnea a su vez va también a irse agravando. Una vez que la disnea llega a agravarse o a complicar lo que es la respiración del paciente, pueden haber hasta 4 grados diferentes de disnea. Siendo así, el grado 4, el grado más grave, el grado que va más a complicar al paciente. Más aún si una persona ya mayor, ya del grupo ya pasados los 40 años, pasados los 50 años. Recordemos que esta enfermedad se presenta pasados los 30 años o 40, no necesariamente va a dar a los 30 o 40 años, pero en la tercera década o cuarta década de la vida comienza a presentarse los síntomas. Ahora,
Otros datos clínicos importantes a resaltar en cuanto a la hipertensión pulmonar venosa, que puede dar lugar a una tos severa y a una hemoptisis. Ahora, una estenosis mitral moderadamente grave durante muchos años puede provocar también la aparición de arritmias auriculares que se van a manifestar en forma de palpitaciones. También tenemos lo que es la entrada de la fibrilación auricular, que va a agravar, como ya lo había mencionado, lo que era la disnea, e incluso puede llevar a un paciente a una situación de edema agudo de pulmón, y pues ya con ese síntoma grave, pues podemos inclusive hasta perder, el paciente puede inclusive hasta perder la vida. Ahora, como último dato clínico importante a resaltar, tenemos también que una causa importante de la morbimortalidad tardía en el curso de las estenosis mitrales son los embolismos sistémicos. Ok, ahora, síntomas como tal, ¿no? A pesar de que ya los había mencionado en lo que era la parte clínica, vamos a resaltar otros síntomas que también se presentan en estos pacientes que sufren de estenosis mitral. Básicamente los síntomas de la estenosis van a ser secundarios a lo que es la congestión pulmonar, que se produce por 3 puntos muy importantes. El primero, el aumento de la presión venocapilar por hipertensión de aurícula izquierda. El segundo, que es la presencia de hipertensión pulmonar e insuficiencia cardíaca derecha. Y el tercero, que es la disminución del gasto cardíaco. Si hablamos del primer punto, que es el del aumento de presión venocapilar por hipertensión de aurícula izquierda, tenemos 3 síntomas, o signos, que es la disnea y otros asociados a congestión pulmonar, la hemoptisis y el edema pulmonar agudo. Si hablamos del segundo punto, que es la presencia de hipertensión pulmonar e insuficiencia cardíaca derecha, tenemos anorexia, dolor abdominal, dolor de tipo anginoso, asociado a hipertensión pulmonar y sobrecarga del ventrículo derecho. Y como tercer punto, que es la disminución del gasto cardíaco, tenemos fatigabilidad y caquexia. Tratamiento. Como en todo paciente con una valvulopatía, siempre debe tenerse presente las medidas de prevención de una posible endocarditis infecciosa y de una fiebre reumática. Teniendo en cuenta esto, el tratamiento específico depende fundamentalmente del grado de estenosis y de su traducción clínica, es decir, de cuánta gravedad es la estenosis, de cuán estrecha o tan tapada está lo que es la válvula mitral. Entonces, vamos a tener, los he separado por 2 grupos, para hacerlo de una manera más didáctica, ¿no? El grupo 1, que son los asintomáticos con área mitral mayor a 1.4 centímetros, y el grupo 2, que son los sintomáticos con área menor de 1.2 centímetros. En el grupo 1, vamos a manejar lo que son las medidas generales y preventivas, mientras que en el grupo 2 vamos a manejar las mismas medidas generales y preventivas del grupo 1, pero sumado también una posible intervención. En el grupo 1 vamos a tener lo que es evitar esfuerzos competitivos, limitar la ingesta de sal, evitar uso de diuréticos y de beta bloqueadores para control de la frecuencia cardíaca, tratamiento enérgico de las complicaciones infecciosas y de las arritmias. También se debe usar un tratamiento anticoagulante cuando se presenta una fibrilación auricular, ya que cuando hay trombos auriculares y cuando hay antecedentes embólicos, e inclusive en lo que es el ritmo sinusal, esto va a complicar al paciente. En el grupo 2 tenemos, asimismo, las mismas medidas de prevención, más lo que era la parte quirúrgica, la intervención, destinada a dilatar lo que es en sí la estenosis. Y aquí vamos a tener 2 importantes cirugías, que es la valvuloplastia, o valvuloplastía con balón percutáneo, y la valvuloplastía quirúrgica. Como punto importante en cuanto a lo que es el tratamiento, a lo que es en cuanto a la parte quirúrgica de estas técnicas que se realizan, el éxito de la balonplastía o balón percutáneo depende del grado de compromiso valvular que tenga el paciente.
que esté afectado. Para objetivarlo se utiliza un puntaje que se lo denomina el score de Palacios. ¿Qué va a evaluar? Va a evaluar movilidad, engrosamiento valvular y subvalvular y calcificaciones. Teniendo así un daño valvular de leve a moderado, un score de -7 y que corresponde al 85% de casos de estenosis mitral en pacientes, y el daño valvular avanzado, que se lo considera score 7 en adelante, y que representa un 48% de los casos de estenosis mitral en pacientes cardíacos. Muchas gracias. Muy bien. Eso ha sido la presentación de Cristian con respecto a estenosis mitral, y recordar que hemos dividido esta presentación, este simposio, en diferentes maneras. Como ustedes conocen, tenemos las válvulas mitral, la válvula aórtica, que es la que vamos a presentar ahora. Continuando con el simposio, vamos a hablar sobre la insuficiencia aórtica. Esta se define como la incapacidad o la incompetencia de las valvas de la válvula aórtica para coactarse. No hay un cierre correcto, lo que da lugar al reflujo de sangre desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo durante la fase de diástole, lo que va a provocar una sobrecarga volumétrica del ventrículo izquierdo. De acuerdo a su evolución clínica, esta se va a clasificar en insuficiencia aórtica aguda e insuficiencia aórtica crónica. La crónica se caracteriza por una aparición de síntomas en meses o hasta años, mientras que la aguda se caracteriza por una aparición brusca de sintomatología que puede requerir la intervención quirúrgica inmediata para salvar la vida del paciente. Hay ocasiones en que la insuficiencia aórtica crónica puede pasar a agudizarse debido a una complicación de la misma. Esta tiene una etiología multifactorial. Tenemos a la cardiopatía reumática, que con el tiempo ha ido perdiendo incidencia, la endocarditis bacteriana, y la más importante, que son las enfermedades del anillo de la aorta o dilatación de la raíz de la aorta. Entre ellas tenemos a la hipertensión arterial, en donde en estadios crónicos de hipertensión hay una dilatación del anillo de la aorta, provocando una insuficiencia aórtica. Enfermedades de la colágena, el síndrome de Marfan, aneurisma de la aorta ascendente, artritis reumatoide y sífilis. Como ya mencioné, según su evolución clínica, se clasifica en crónica y aguda. En la insuficiencia aórtica crónica, sus causas principales tenemos fiebre reumática, válvula aórtica bicúspide y ectasia anuloaórtica. Fisiopatológicamente, vamos a encontrar una sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo. Esto es debido a un incremento de volumen sistólico eyectado por el ventrículo izquierdo. Esto se debe al volumen sistólico, a la suma del volumen sistólico efectivo y el volumen regurgitante. Es decir, que es la unión de la sangre que llega hacia el ventrículo izquierdo en la fase de diástole y la sangre que regresa desde la aorta hacia el ventrículo. En estadios más avanzados de la insuficiencia aórtica, este volumen regurgitante puede exceder al volumen sistólico efectivo anterógrado. Para eso, el cuerpo busca maneras para compensarlo y mantener este volumen sistólico efectivo anterógrado. ¿Cómo lo hace? Aumentando el volumen de fin de diástole para que lentamente vayan adaptaciones del ventrículo izquierdo, como es la distensibilidad, para aumentar su capacidad de volumen sanguíneo. Sin embargo, este volumen de fin de diástole, que al inicio era normal, como progresivamente va aumentando, y en estadios más avanzados deteriora la función de la cámara del ventrículo izquierdo, disminuyendo la fracción de eyección y llevándonos a la aparición de sintomatología clínica, como una de ellas es la disnea. Finalmente va a haber una hipertrofia concéntrica del corazón y consecuentemente isquemia y fibrosis miocárdica. En la insuficiencia aórtica aguda, sus causas principales son endocarditis infecciosa, traumatismos cerrados del tórax y disección proximal de la aorta. Fisiopatológicamente sabemos que esta es de aparición brusca, por lo tanto el cuerpo no tiene tiempo para poner mecanismos compensadores, como es la dilatación del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, ocurre este volumen regurgitante que en la insuficiencia aórtica era tolerada hasta cierto punto. Aquí va a provocar un aumento
brusco de la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, lo que va a llegar a una disminución de la función del ventrículo izquierdo con caída de volumen sistólico, volumen minuto y la hipotensión o shock cardiogénico. Y en estadios más severos o más trágicos podemos encontrar edema agudo de pulmón. En su sintomatología, la insuficiencia aórtica va a generar insuficiencia cardíaca por la sobrecarga del ventrículo izquierdo, lo que va a provocar una dilatación y un incremento de la presión venocapilar pulmonar, que va a llevar a la aparición de síntomas como la disnea. Tenemos otros síntomas como fatiga, debilidad, claudicación intermitente, cefalea, cianosis, palpitaciones, muy poco frecuente la aparición de dolor anginoso y también puede estar asintomático dependiendo de la evolución clínica de la insuficiencia aórtica. En el examen físico, el paciente va a estar pálido, vamos a encontrar un ápex desplazado a inferolateral hacia la izquierda, hay un levantamiento del ápex de manera redondeada, esto se denomina choque de cúpula de Bohr por dilatación del ventrículo izquierdo secundaria a la sobrecarga diastólica. Podemos encontrar el pulso de Zeller o pulso de Corrigan, que es debido al ascenso rápido del pulso arterial, seguido de un colapso abrupto del mismo. Este se observa en la arteria carótida. También un incremento de la presión sistólica con una disminución de la presión diastólica. En un TIR que es poco frecuente y un ápex aumentado de tamaño debido a la dilatación del ventrículo izquierdo. También podemos encontrar el signo de Kinkle, que son pulsaciones capilares detectables con luz a través de la yema de los dedos o con una presión pequeña en la punta de la uña, o el signo de Müller, que es el latido de la úvula relacionada al pulso. Tenemos otros signos periféricos de insuficiencia aórtica. El signo de Munsek, que son movimientos rítmicos de la cabeza al compás de los latidos. El signo de Hill, que hay una diferencia de hasta 30 milímetros de mercurio de la presión sistólica mayor en las piernas en comparación con los brazos. El signo de Durosiev, que es un doble soplo de arteria femoral con soplo sistólico cuando se comprime de manera proximal y soplo diastólico cuando se comprime distalmente. El signo de Landolfi, que es la contracción y dilatación pupilar en relación con el pulso. El signo de Trové, soplo de pistoletazo sobre la arteria femoral, y el signo de Lian, aumento de pulso radial al subir el brazo del paciente. En la auscultación vamos a hallar un reforzamiento del segundo ruido aórtico, en un soplo diastólico en foco aórtico accesorio. En algunas ocasiones podemos escuchar un primer ruido normal aumentado, y lo característico de la insuficiencia aórtica es que es un soplo protodiastólico en foco aórtico accesorio, que como su nombre lo indica, va a ser más fuerte al inicio de la diástole y va a ir descendiendo. En la insuficiencia aórtica importante también es usual encontrar o ocultar un retumbo funcional en el ápex, que es el retumbo de Austin-Flynn, sin que exista una lesión orgánica de la válvula mitral. Esto se ocasiona porque el flujo regurgitante empuja con tanta fuerza la valva anterior de la válvula mitral, ocasionando un cierre parcial de la misma, es decir, una pseudoestenosis mitral. Al pasar la sangre por un área tan pequeña, genera turbulencia y por lo tanto el soplo que se escucha en el foco mitral. Y este es un soplo mesodiastólico. Continuando con el diagnóstico, tenemos la radiografía de tórax, donde vamos a hallar cardiomegalia del ventrículo izquierdo. Obviamente va a estar de acuerdo al grado de la insuficiencia aórtica. También podemos hallar aorta desenrollada o la presencia de hipertensión venocapilar pulmonar en insuficiencia cardíaca y congestión cardíaca. En el electrocardiograma vamos a hallar el crecimiento del ventrículo izquierdo, sobrecarga diastólica del ventrículo izquierdo, el eje del QRS va a estar dirigido hacia la izquierda y también un crecimiento de la aurícula izquierda. En el ecocardiograma modo M, vamos a hallar un aleteo diastólico de la válvula mitral. Esto se debe que al existir el reflujo del
de la aurícula de la aorta hacia el ventrículo izquierdo, este se golpea con mucha fuerza a la valva anterior de la válvula mitral y provoca un movimiento errático. También cuantifica el grado de dilatación ventricular, valora la función diastólica y diastólica del ventrículo izquierdo, descarta compromiso de mitral accesorio. En el ecocardiograma bidimensional, este nos permite conocer la etiología, valorar el grado de hipertrofia y de la función ventricular. En el tratamiento médico, este va a depender de la presencia o ausencia de síntomas y de la gravedad de la insuficiencia aórtica. Cuando se trata de una insuficiencia aórtica leve moderada, asintomática, no se trata. Se realiza seguimiento con eco cada 12 a 24 meses. Si se trata de una insuficiencia aórtica severa, asintomática, no se trata. Se realiza seguimiento con eco cada 6 meses. Si se trata de una insuficiencia aórtica y tiene hipertensión arterial diastólica, se debe de tratar, ya que la hipertensión arterial aumenta la sobrecarga del ventrículo izquierdo, como se trata con nifedipino o IECA. También se puede realizar una profilaxis con antibióticos cuando la tiene de etiología una endocarditis infecciosa. Bueno, este es el algoritmo de tratamiento de la insuficiencia aórtica. Si nuestro paciente tiene una dilatación significativa de la aorta ascendente, vamos a tratarlo quirúrgicamente. En cambio, si tiene una insuficiencia aórtica grave asintomática, como ya vimos, no se trata, sino que se realiza un seguimiento. En cambio, si esta insuficiencia aórtica sí tiene síntomas, vamos a tratar de manera quirúrgica. En cambio, en otro caso, si los síntomas también pueden variar dependiendo de ciertos requisitos, como si la fracción de eyección está conservada, no vamos a tratar, vamos a realizar un seguimiento. En cambio, si la fracción de eyección del ventrículo izquierdo no está conservada, vamos a tener que realizar cirugía, ya que está colapsando nuestro ventrículo izquierdo. Y aquí están las indicaciones para la intervención. Las indicaciones de cirugía, dependiendo si se trata de una insuficiencia aórtica grave y dependiendo si se trata de una enfermedad de la raíz aórtica o un aneurisma de aorta ascendente. Y eso es todo. Gracias. Muy bien, entonces ahora que escuchamos la presentación de la compañera Génesis Rivera, a continuación voy a hablar de lo que es la estenosis aórtica, correspondiendo al mismo tema de lo que es la válvula aórtica. Bien, como un preámbulo de la estenosis aórtica, vamos a ver que la estenosis aórtica es una patología. Creo que aún no se está compartiendo, ¿verdad? Muy bien, ahora sí, perfecto. Entonces, la estenosis aórtica, ahora sí, perfecto. La estenosis aórtica podemos denominarla como una patología bastante frecuente en lo que son pacientes de edad mayor. Por lo general, se consideraba que existe un rango de edad en donde puede ser de una aparición un poco insidiosa. Entonces, también vemos que existe mayor intervención en lo que es Europa y Norteamérica en este tipo de pacientes geriátricos, porque a partir de cierto rango de edad que predominaba entre los 40, 50 o 60 años, bueno, perdón, 40 no, debo establecer que más adelante, 50 o 60, dependiendo de algunas guías, la estenosis aórtica es un poco más frecuente. Ahora, cuando hablamos de la estenosis aórtica, hablamos también de una valvulopatía bastante repetida, bastante frecuente, que requiere de diferente tipo de tratamiento. Puede ser quirúrgico o un tipo de tratamiento intervencionista, ¿no? Así al menos se lo denomina en gran parte de Europa y Norteamérica. Bien, cuando hablamos de la estenosis aórtica, vamos a ver que existe... Bien, vamos a ver que existe una diferente tipo de clasificación según la causa o etiología. Vamos a ver que la etiología más frecuente va a estar dada de manera congénita, también va a estar asociada a lo que es la enfermedad reumática, bastante importante, y enfermedades degenerativas. Y ahora sí, hablando netamente de lo que es una clasificación, vamos a ver que existe según la localización, y también vamos a ver más adelante que existe según lo que es la gravedad. Según la localización, vamos a ver que la estenosis aórtica va a estar dada por una estenosis valvular, subvalvular y supravalvular. Entonces, como sabemos en medicina, todo se da en relación a lo que es la localización o relación de aspecto, en lo que es diferente a lo que es un órgano. Entonces,
Cuando hablamos de una localización valvular, hablamos netamente de lo que es la válvula. Como podemos ver aquí, en el cursor, creo que no se ve, o si se ve, vemos en lo que es la válvula aorta, y a partir de aquí es donde, donde se hace más grave lo que es la patología, o mejor dicho, es donde realmente tiene en sí la razón de ser, porque a partir de la válvula aorta, a partir de la válvula aorta, o válvula aórtica, es que vamos a encontrar lo que es la válvula aórtica supravalvular, por ejemplo, en una clasificación de estenosis, pues hablamos de la estenosis, y también vamos a ver lo que es la relación que conlleva la comunicación, la arteria aorta con el ventrículo izquierdo. Es decir, la válvula aórtica va a estar comunicando estas dos, bueno, una es una cavidad y la otra es una gran arteria, entonces vamos a ver cuál es la importancia netamente. Y vamos a ver al lado izquierdo en la parte inferior, cómo es una válvula aórtica normal cuando está abierta, hay una gran amplitud y una estrechez cuando está cerrada. Y cuando existe una estenosis de esta válvula, vamos a ver que la válvula cuando pasa a estar abierta, no va a estar abierta de la manera completa, y aquí es donde existe el problema. Mientras cuando está cerrada, también no existe un completo cierre, por más que pareciera que sí, no existe. Esto debido al defecto netamente de la válvula, como decimos, puede ser congénito, puede estar asociado a una enfermedad reumática o a una enfermedad degenerativa. Y bien, la estenosis aórtica va a estar dada como también la incapacidad de la sangre por circular con libertad desde el ventrículo hacia lo que es la arteria aorta. Bien, cuando hablamos de un diagnóstico un poco más específico, podemos hablar de lo que es la ecocardiografía más el Doppler. ¿Por qué? Porque la ecocardiografía por sí misma nos permite confirmar la presencia de lo que es la estenosis aórtica, como pueden darse cuenta en la imagen que pueden ver ahí. Ven, bueno, está en inglés, ¿no? RV, ventrículo derecho, LV, ventrículo izquierdo, AL sería la aurícula izquierda, y ahí donde está la flecha de rojo pueden ver la válvula aórtica que da hacia la arteria aorta, ¿no? Se pueden dar cuenta la estrechez que existe, es decir, obviamente la estenosis, ¿no? Y esto va a estar presente en el ecocardiograma. En este caso, un ecocardiograma transtorácico. Ahora, ¿cuál es la importancia de hacer un Doppler acompañado de la ecocardiografía? Que a partir de esta nos va a evaluar la gravedad. ¿Por qué? Por la fracción de eyección y otros tipos de parámetros que vamos a ver más adelante. Bien, cuando hablamos de otro tipo de razón por la cual establecer una ecocardiografía, podemos ver que además de detectar lo que es la estenosis aórtica, también puede detectar otro tipo de valvulopatías concomitantes, es decir, que estén cercanas. Además de esto, va a evaluar el grado de calcificación de una válvula en la función del ventrículo izquierdo y va a determinar el grosor de las paredes de estos, o bueno, más bien de este ventrículo. Acá podemos ver lo que es la estenosis aórtica completa, obviamente, tampoco hay mucho de qué perderse. Y bien, vamos a pasar a lo que es la clasificación según la gravedad. Según la gravedad, también tenemos que existe estenosis aórtica de gradiente alto, existe la estenosis aórtica con flujo y gradiente bajo, y lo que es la FEBI reducida. Vamos a ver más adelante qué es lo que es la FEBI. También tenemos lo que es la estenosis aórtica con flujo y gradiente bajo, y la FEBI conservada, es decir, acá la diferencia va a estar en lo que es el valor de la FEBI. Y bueno, si ustedes se preguntan qué es la FEBI no es nada más que la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Vamos a ver también que esta tiene un valor en cada gravedad de lo que es la estenosis. Por ejemplo, cuando hablamos de la estenosis aórtica con flujo y gradiente bajo y la FEBI reducida, vamos a hablar de que esta va a estar por debajo del 50% de lo que es la fracción de eyección, lógicamente, al ventrículo izquierdo. Y a partir de estos parámetros, que a lo mejor parecen pequeños, es que va cambiando lo que es la gravedad. Cuando hablamos de una estenosis aórtica de gradiente alto, vamos a hablar de que el área valvular va a ser menor a 1 centímetro cuadrado, y el gradiente va a estar por encima de los 40 milímetros de mercurio. Recordemos que cuando estamos hablando de presión hablamos de milímetros de mercurio. Bien, hablemos de otro tipo de categoría, la tercera, como la estenosis aórtica con flujo y gradiente bajo. Sin embargo, la FEBI va a estar conservada. Es decir, que acá no va a estar menor a 50, sino va a estar un poco de manera más normal. Y bueno, la estenosis aórtica con flujo normal, gradiente bajo y FEBI conservada, acá va a estar la diferencia en lo que es el flujo. El flujo puede estar dado por lo que es la cantidad de centímetros. Y bien, en el diagnóstico, vamos a estar
dado que existen diferentes parámetros, aspectos, los cuales nos van a ayudar a guiar a ver de una manera tal vez un poco hasta clínica cómo se da una estenosis aórtica, ¿no? El diagnóstico de la estenosis aórtica debe considerar ¿qué cosa? Debe considerar el estado funcional del paciente, el grado de calcificación valvular, los gradientes de presión, el volumen de flujo, el área valvular aórtica, la presión arterial, la función, el tamaño y el grosor de la pared del ventrículo izquierdo, recordando que a partir de este es que se da la comunicación con la arteria aórtica. Bien, la estenosis aórtica asintomática, a diferencia de la sintomática, porque existen dos, sintomática y asintomática. Cuando hablamos de la estenosis aórtica asintomática, podemos hablar que la estenosis aórtica leve y moderada, por lo general va a ser asintomática, mientras que la estenosis aórtica grave va a estar dada ya de manera sintomática. Claro que no siempre pasa eso. Entonces, ¿qué puede pasar? Podemos ver un escenario en el cual puede que una angina puede derivar a un síncope y esto a una insuficiencia cardíaca. Entonces, el tratamiento para el tipo de estenosis aórtica asintomática grave aún es un poco controversial, porque unos manifiestan que debe existir lo que es la cirugía, mientras otros dicen que modificando algunos parámetros, como lo que era la área valvular, bueno, la presión arterial, o sea, factores de riesgo modificables, obviamente, o el estado funcional del paciente, se puede mejorar este estado, pero realmente no tiene una esperanza mayor a esto, sino que por eso es que se considera la cirugía electiva como, bueno, temprana, lógicamente, pues no tardía. La cirugía electiva temprana como uno de los mayores parámetros para el tratamiento de estenosis aórtica asintomáticas graves. Esto, claro, relacionado con una función del ventrículo izquierdo reducida. Bien, vamos a ver lo que es la estenosis aórtica con tratamiento quirúrgico. Cuando hablamos de este tipo de tratamiento nos vamos a andar un poco más, porque esto ya le corresponde, claro, netamente a cardiología, pero un poco más a cirugía. Pero sí que cabe destacar que debemos hablar de lo que son las prótesis valvulares biológicas, prótesis valvulares mecánicas, como pueden verlas ahí. Existen diversos tipos de modelos, los cuales, dependiendo del paciente y dependiendo también de la relación costo-beneficio, el paciente, lógicamente no, vamos a ver qué tipo de prótesis se pueda adecuar más al caso en el que estemos. Y bien, otro tipo de tratamiento puede ser la valvuloplastia aórtica, en el cual a través de un balón se trata de hacer que la válvula tenga una mayor apertura, obviamente que ha sido producto de la estenosis, es decir, que el flujo, el volumen, tenga una mayor capacidad, es decir, la sangre que pasa a través de esta válvula pueda pasar con mayor libertad. Y bien, hablando netamente de este tipo de términos, como la FEBI, la TAVI, el RQVA, hablamos de, por ejemplo, el FEBI, fracción de eyección del ventrículo izquierdo, TAVI, implemento percutáneo de la válvula aórtica, y el RQVA, hablamos del reemplazo quirúrgico de la válvula aórtica. Ahora, ¿por qué les estoy hablando de esto? Porque vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver un esquema en el cual vamos a ver lo que es el tratamiento para la estenosis aórtica grave, en el cual vamos a ver que si existen síntomas, vamos a ver que puede existir la ausencia de comorbilidades o un estado general que haga improbable el beneficio. Cuando esto no sucede, se debe tratar como un tratamiento médico, pero si esto sucede, hay que ver el riesgo. Si existe un bajo riesgo, nosotros vamos a hacer un reemplazo quirúrgico de válvula aórtica. Pero si no existe este riesgo, vamos a hacer una evaluación individual meticulosa del equipo cardiológico sobre la viabilidad técnica. Y esto puede derivar a un reemplazo quirúrgico de válvula aórtica o puede derivar en un implemento percutáneo de válvula aórtica. Ahora, esto es un poco no trabajoso, es bastante sencillo aparentemente de leerlo, lógicamente. En el esquema y en la práctica diaria no creo que sea tan sencillo. Y bueno, cuando vemos que no existen síntomas, porque puede ser asintomático, tenemos que ver lo que es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Cuando esta es menor a 50, nosotros podemos considerar el reemplazo quirúrgico de la válvula aórtica. Y cuando no es menor a 50 y el paciente es físicamente activo, podemos hacer una prueba de esfuerzo. Pero cuando el paciente no es físicamente activo, debemos ver factores de riesgo, también debemos ver factores de riesgo quirúrgico individuales, y si este no cumple, hay que reevaluarlo a 6 meses y ver si se vuelve a presentar los síntomas. Bien, ahora, cuando hablamos del tratamiento médico, vamos a ver estudios aleatorizados que van a indicar que las estatinas no tienen un efecto alguno en la progresión de la estenosis aórtica. Y el tratamiento médico va a estar dado como tratamiento médico ajustado gradualmente con precaución para evitar hipotensión,
donde es importante mantener el ritmo sinusal, y los pacientes con síntomas de insuficiencia cardíaca no son candidatos para una cirugía o una TAVI, que ya vimos que era un implemento percutáneo de la válvula aórtica. Bien, ahora, para culminar esta presentación, bueno, la que me corresponde a mí, vamos a ver más adelante lo que es la valvulopatía tricuspida a través de la compañera SEAS. Vamos a ver lo que son las pruebas seriadas, para culminar mi presentación, en la cual tenemos que la evaluación debe centrarse en progresión hemodinámica, función de la hipertrofia del ventrículo izquierdo y dimensiones de la aorta ascendente. Ahora, se debe reevaluar a los pacientes con una estenosis aórtica sintomática grave, como mínimo cada 6 meses, en los cuales se debe considerar la determinación de péptidos natriuréticos, bastante importante, vigilar los cambios en los parámetros ecocardiográficos, y en los casos de calcificación valvular significativa se debe reevaluar anualmente a los pacientes con estenosis aórtica de leve a moderada. Bien, esta ha sido toda mi presentación, y ahora vamos a escuchar a lo que es la valvulopatía tricuspidia a través de mi compañera Diana Seas. Diana, adelante, por favor. Buenos días, compañeros, doctor y público en general. Yo les voy a continuar con lo que es la exposición de lo que son las valvulopatías en la válvula tricúspide, empezando con la insuficiencia. Podemos observar que la insuficiencia de la válvula tricúspide tiene como etiología que pueden ser primarias o secundarias. Las primarias tenemos que van a ser o pueden dividirse en lo que son congénitas y adquiridas. En las congénitas tenemos que pueden ser por anomalía de Epstein, por una presentación de una válvula hendida, una estenosis tricuspidia y una atresia tricuspidia. En adquirida tenemos que esta de aquí se puede llegar a presentar por lo que es una fiebre reumática, una endocarditis infecciosa, una enfermedad degenerativa que va a ser un prolapso de la válvula tricúspide, una cardiopatía carcinoide, una tóxica que puede ser una valvulopatía por fenfluramina, una insuficiencia primaria de valvulopatía tricuspidia, también por lo que son traumatismos. En cambio, las que son secundarias, estas de aquí nos dice que se pueden llegar a presentar por consecuencia de factores que van a ser generalmente van a producir una dilatación en el anillo tricúspide, entre las cuales de estas se pueden llegar a presentar por la dilatación del ventrículo derecho, la disfunción del ventrículo derecho, la hipertensión pulmonar y los dispositivos implantables. En la fisiopatología nos decía que al momento de existir una fibrilación auricular, se va a dar una dilatación del anillo tricúspido, lo cual va a provocar una insuficiencia tricuspidia. En cambio, si se llega a presentar una enfermedad coronaria, una disfunción del ventrículo izquierdo, este de aquí nos va a llevar primero con una insuficiencia mitral, lo cual esta insuficiencia mitral va a provocar un aumento de la presión aurícula izquierda, la cual va a llegar a producir un aumento del tamaño de la aurícula izquierda con una hipertensión pulmonar. Estas de aquí van a presentar el aumento del tamaño de la aurícula izquierda, va a presentar una fibrilación auricular, asimismo se va a presentar una dilatación del anillo tricuspidio, y lo cual nos lleva a la insuficiencia tricuspidia. En lo que son las enfermedades de la válvula mitral, asimismo nos conduce a una insuficiencia mitral o a una estenosis mitral. Esta de aquí va a hacer que la presión de la aurícula izquierda asimismo se aumente, por lo cual el tamaño de la aurícula izquierda va a aumentar, provocando una fibrilación auricular y una dilatación del anillo tricuspidio, lo cual va a provocar una insuficiencia tricuspidia. En la hipertensión pulmonar, que llega a presentarse también por lo que es un aumento de la presión de la aurícula izquierda, este de aquí va a provocar una dilatación y una disfunción del ventrículo derecho, lo cual nos puede llegar a sí mismo a presentar una dilatación del anillo tricuspidio, en lo cual nos lleva por último a la insuficiencia tricuspidia. En cambio, si se llegase a presentar una enfermedad pulmonar, nos lleva directamente a lo que se va a presentar en el cuadro clínico, una hipertensión pulmonar. Asimismo, esta hipertensión nos va a provocar una dilatación y una disfunción del ventrículo derecho, provocando una dilatación del anillo tricuspidio, provocando asimismo a su vez una insuficiencia tricuspidia funcional.
En la presentación clínica tenemos que este de aquí se va a tener en tres categorías, en la leve, la grave y la grave crónica. En la leve nos dice que los pacientes pueden llegar a ser asintomáticos, no van a presentar molestias. En la grave nos dice que el paciente puede llegarnos con una hepatomegalia congestiva con dolor. En la grave o crónica nos dice que esta de aquí va a llegar con una congestión y una necrosis centrolobular hepática. Se va a presentar lo que es el hígado tricuspidio y asimismo también se puede llegar a presentar una cirrosis hepática. El diagnóstico lo podemos realizar mediante lo que es una ecografía, que como podemos observar aquí, esta es una ecografía cardíaca de un varón de 48 años en la cual nos tiene una cardiopatía carcinoide. En la imagen A podemos observar que esta imagen telediastólica nos va a mostrar a la válvula tricúspide en posición abierta. En la imagen B vemos que esta de aquí nos va a presentar la imagen de la válvula tricúspide telesistólica que se va a encontrar en posición parcialmente abierta. En la C nos dice que aquí va a haber una restricción valvular que va a ser característica de la que es causada por la insuficiencia tricuspidia grave. En el D nos dice que aquí vamos a ver lo que es un Doppler, aquí el cual la onda va a ser continua, nos va a mostrar varias características habituales, en lo que es la velocidad del pico sistólico va a ser precoz del máximo inicial y va a presentarse con una desaceleración rápida que va a indicar una presión auricular derecha elevada. Esta velocidad diastólica se va a presentar con una desaceleración inicial lenta y un flujo presistólico prominente que va a concordar con un cierto grado de estenosis tricúspide. El tratamiento de lo que es la insuficiencia tricuspidia nos dice que va a ser una cirugía, la cual va a estar recomendada no solo para los pacientes sintomáticos, sino también que se puede llegar a ser recomendada para los pacientes que son asintomáticos, pero que en estos de aquí ya se observa una dilatación progresiva o una disminución de la función del ventrículo derecho. Entonces ahí se va a recomendar lo que es la cirugía. En la que es la insuficiencia tricuspidia primaria. En la secundaria nos dice que aquí va a ser lo que es una combinación de la reparación de la válvula, si es que está indicada, con la cirugía del lado izquierdo, que no va a aumentar el riesgo quirúrgico. Y en esta de aquí se ha demostrado que puede llegar a favorecer el remodelado inverso del ventrículo derecho para así mejorar el estado funcional, incluso en la ausencia de la insuficiencia tricuspidia significativa, si es que llega a haber una dilatación del anillo. En lo que ahora sigamos, que el siguiente tema es lo que es las estenosis de la válvula tricúspide. En la estenosis de la válvula tricúspide nos dice que aquí suelen aparecernos combinadas la insuficiencia tricúspide y en la mayoría la insuficiencia tricúspide con la estenosis tricúspide, que esta en su vez en la mayoría de casos van a ser por origen reumático. En esto, por lo cual nos va a llevar prácticamente que siempre se relacione con las lesiones en la válvula izquierda, particularmente con la estenosis mitral, que van a dominar lo que es la presentación clínica. La etiología de la estenosis va a ser que nos dice que las valvulopatías que van a afectar propiamente a las valvas van a ser por razones congénitas, reumáticas, infecciosas o síndrome carcinoide. Las valvulopatías que van a afectar al sistema tensor, o sea, este de aquí nos dice que puede ser asimismo congénicas, reumáticas, trauma o síndrome carcinoide. Las valvulopatías que lleguen a afectar la estenosis, que van a afectar al anillo fibroso, estas de aquí puede ser por hipertensión pulmonar, insuficiencia ventricular izquierda, enfermedad de Epstein. En lo que es las que van a afectar a los músculos papilares, esta de aquí va a ser por isquemia, infarto, insuficiencia ventricular izquierda, hipertensión pulmonar, trauma de los músculos papilares o de las cuerdas tendinosas. En la fisiopatología nos dice que la válvula tricúspide no va a permitir un vaciamiento adecuado de la aurícula derecha, por lo cual este de aquí no va a haber un llenado suficiente en el ventrículo. En lo que nos llega a presentarse un volumen sistólico bajo.
en el ventrículo derecho, el cual la aurícula derecha va a realizar mayor trabajo para poder llenar este ventrículo. Entonces de aquí, la aurícula derecha va a realizar un mayor trabajo, una mayor sobrecarga y tensión en la sístole, produciendo asimismo lo que es una hipertrofia auricular primaria y una contracción con mayor fuerza en lo que es la aurícula derecha. La presentación clínica de esta estenosis va a ser ansiedad. El paciente se va a presentar con mucha ansiedad, con astenia, con hepatomegalia. Nos llega también en lo que es la sintomatología, signos y síntomas, va a ser ascitis, ingurgitación yugular y va a presentar disnea. El diagnóstico lo podemos realizar en la estenosis tricúspide. Nos dice que esta de aquí suele estar enmascarada, lo cual nos va a requerir o nos va a llevar a nosotros a que realicemos una evaluación meticulosa. Aquí lo importante va a ser que nosotros lleguemos a evaluar la anatomía valvular y el aparato subvalvular mediante lo que es una ecografía para poder determinar la posibilidad de una reparación de la válvula. Aunque no existe una clasificación aceptada universalmente para definir la gravedad de una estenosis tricúspidea, un gradiente medio va a ser lo que es mayor a 5 miligramos de mercurio con una frecuencia cardíaca normal, en el cual se va a considerar un indicativo de estenosis tricúspidea clínicamente significativa. En lo que es un diagnóstico imagenológico, podemos realizarlo mediante una radiografía de tórax, el cual nos va a indicar una cardiomegalia con predominio a la aurícula derecha, una prominencia del borde derecho del corazón. Vamos a observar también lo que es una vena cava superior dilatada y un poco de edema intersticial pulmonar. El tratamiento que se puede llegar a seguir con esta estenosis es un tratamiento médico y un tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico va a ser la restricción del cloruro de sodio, la administración al paciente de diuréticos, administración de digital, los vasodilatadores arteriales, los anticoagulantes y los antiagregantes. El tratamiento quirúrgico, en este de aquí nos dice que la mayoría de pacientes van a tener otra vasculopatía asociada. Aparte de la estenosis tricúspide, puede asociarse con lo que es una estenosis de la válvula mitral, por lo cual se va a requerir no reparar la estenosis tricúspide de forma aislada, sino que se debe de reparar en conjunto con lo que es la estenosis de la válvula mitral. Aquí lo que se llega a hacer es una valvulotomía abierta con una conversión de la válvula tricúspide a una válvula bicúspide funcional, lo cual va a lograr una mejoría sustancial. Como podemos ver en la imagen, esto es una valvulopatía percutánea con balón. El procedimiento es de que se ingresa por medio de catéter. El balón, una vez que ya esté ahí en la válvula, se infla este balón, el cual va a ayudarnos a que la estenosis se vaya abriendo, o sea, ya no esté tan cerrada. Asimismo, de ahí, luego de realizar esto, retiran el balón, desinflan, retiran el balón y pues seguimos. Ya, lo que es las valvulopatías múltiples o mixtas. Estas de aquí nos dice que son lesiones cardíacas adquiridas o congénitas que pueden causar una estenosis, un reflujo o ambos trastornos de una válvula. Puede presentarse lo que es afección en la válvula aórtica, en la válvula mitral, en la válvula tricúspide. Estas de aquí van a ser, mayormente se van a presentar por lo que es una cardiopatía reumática. De aquí, la fisiopatología nos decía que en una cardiopatía multivalvular, las perturbaciones fisiopatológicas van a ser contiguas a la válvula que va a predominar la gravedad de la lesión. En lo que es, por si se llega a presentar en la aorta, va a haber un mayor predominio en gravedad aquí. En lo que es la valvulopatía mitral, reumática y aórtica, esta disminución del gasto cardíaco va a estar impuesta por la valvulopatía mitral, que va a disminuir la intensidad de las alteraciones hemodinámicas ocasionadas por la lesión que se encuentra en la válvula aórtica.
La presentación de la fibrilación auricular va a ser el transcurso de la estenosis mitral. Esta de aquí nos puede llegar a ocasionar un empeoramiento repentino y un compromiso de la válvula aórtica. En la insuficiencia tricuspidia funcional, esta va a surgir por resultado de una dilatación del ventrículo derecho y del anillo. Este de aquí se suele presentar por una hipertensión de la arteria pulmonar. En los síntomas tenemos que se puede llegar a presentar una presencia, se pueden llegar a presentar los síntomas en una etapa más temprana, por lo que son afectadas 2 válvulas de nuestro corazón. Aquí se puede llegar a presentar una disnea de esfuerzo y fatiga, el cual va a provenir de un incremento de presiones del llenado, una disminución del gasto cardíaco, o se puede llegar por una combinación de ambas. Las palpitaciones, que van a ser frecuencias que van a estar presentes. Aquí nos va a pedir que para las palpitaciones tenemos que identificar si se llega a presentar, se va a presentar por lo que es una valvulopatía mitral. Los signos físicos tenemos que esta de aquí van a ser cuando es afección mixta de una sola válvula, muy a menudo lo que nos vamos a poder encontrar va a ser un soplo sistólico y un diastólico. En los pacientes que presenten una estenosis aórtica y una insuficiencia aórtica van a presentarse de manera característica los soplos mesosistólicos o los crescendos. Los decrescendos aspirativos diasistólicos, soplos decrecientes en la base del corazón. En una insuficiencia aórtica, aquí vamos a ver que se van a presentar notablemente los soplos mesosistólicos del infundíbulo de la salida, incluso sin que haya una esclerosis o una estenosis. Los soplos separados de lo que es una insuficiencia aórtica y una estenosis aórtica van a ocasionar difícilmente que se diferencien. O sea, vamos a hacer muy difícil la diferenciación de estos soplos, ya que van a ser continuos, que van a surgir con la ruptura de un aneurisma de la célula de la valsalva. El diagnóstico lo podemos realizar mediante un electrocardiograma, una radiografía de tórax. En el electrocardiograma vamos a ver que se pueden observar signos de hipertrofia ventricular, auriculomegalia o ambos. Los signos del electrocardiograma van a hacer que se denoten anormalidades de la mitad del corazón, de la mitad derecha del corazón, en pacientes con una valvulopatía izquierda. La valoración va a ser adicional en busca de un HIR pulmonar, una valvulopatía derecha. Esta de aquí va a presentarse con mayor frecuencia en pacientes con valvulopatías aórticas y se puede sospechar de una valvulopatía mitral no conocida. En una radiografía de tórax vamos a poder observar los signos de agrandamiento de las cavidades, la calcificación de las válvulas, de los anillos o de ambas, y cualquier anormalidad en los vasos pulmonares. Un agrandamiento de la vena azigos con una proyección frontal. El tratamiento, aquí tenemos que los principios generales para un tratamiento de una enfermedad multivalvular cardíaca van a ser los siguientes. Primero, que de aquí, cuando predominan una estenosis o la regurgitación, el tratamiento va a seguir con recomendaciones relativas que se presenten predominantemente. Cuando la gravedad de la estenosis y la regurgitación es equilibrada, las indicaciones para las intervenciones van a ser dependiendo los síntomas y las consecuencias objetivas que se lleguen a presentar en el caso, más que en los índices de gravedad de la estenosis o la regurgitación. Segundo, que además de la evaluación separada por cada lesión valvular, es necesario tener en cuenta la interacción entre las diferentes lesiones valvulares. Como una ilustración, la regurgitación mitral va a estar asociada y puede llegar a conducir una subestimación de la gravedad de la estenosis aórtica, ya que la disminución del volumen sistólico debido a la regurgitación mitral va a disminuir el flujo a través de la válvula aórtica. Por lo tanto, este de aquí va a tener un gradiente aórtico. Tercero, que las indicaciones para la intervención se van a basar en la evaluación global de las consecuencias de las diferentes lesiones que se lleguen a presentar en las válvulas. También tenemos que los tratamientos médicos dependiendo
dependiendo del centro en que nos encontremos, van a depender lo que es, si tenemos todos los materiales o los medicamentos, porque pueden llegar a ser escasos, y van a incluir, porque estos de aquí pueden incluir diuréticos, cuando así se conviene para aliviar la congestión, y los antagonistas de la vitamina K, y anticoagulantes para evitar una apoplejía. Aquí, para lo que es las valvulopatías múltiples, tenemos que son escasas las pruebas y los estudios para esclarecer un tratamiento quirúrgico o una valoración por cateterismo. Dependiendo del compromiso de la intervención, se hará lo que es se va a hacer un seguimiento quirúrgico, un cateterismo, dependiendo lo que es la lesión, hacia dónde esté la lesión dominante, basándonos así en la gravedad de la lesión para poder ver cuál va a ser la remodelación ventricular, la capacidad funcional y las presiones. En las valvulotomías respectivas se van a hacer acuerdos de las indicaciones particulares de cada paciente y, claro está, a criterio de cada uno de los cirujanos que vaya a realizar. Aquí, como podemos observar en las imágenes, en la imagen de acá podemos observar lo que es la que es con el balón para una estenosis. Muchas gracias. Muy bien, hemos llegado a la cumbre de nuestra presentación. Espero que les haya agradado a todos ustedes y sea una presentación fructífera para sus reconocimientos académicos y sociales. Bien, entonces vamos a comenzar con lo que son las preguntas. No hay límite de tiempo en realidad para contestar las preguntas, pero sí hay un límite, solamente se va a hacer una pregunta por cada ponente. Entonces voy a comenzar con el caballero Cristian Pozo, el cual nos va a aclarar algo que lo noté mientras estaba hablando, del tema de la estenosis mitral, que era su tema. Entonces, por favor, Cristian, me gustaría que nos aclares cuál es el principal síntoma de una estenosis mitral y por qué tú lo considerarías un principal síntoma, de entre tantos que existen, obviamente. Ok, el principal síntoma es lo que explicaba que era la disnea. ¿Por qué se considera la disnea como el principal síntoma de una estenosis mitral? Es porque la gravedad de la disnea va a ir de la mano, se va a relacionar directamente con la gravedad de la estenosis mitral. Mientras más grave sea la estenosis, la disnea va a empeorar. Y no solamente hay un grado de problemática en cuanto a lo que es la disnea o a la gravedad, son 4 grados en los cuales ya desde el segundo y tercer grado de disnea, el paciente en realidad ya no está teniendo una respiración normal, no está oxigenando normal. Entonces, ese es el motivo por el cual la disnea es el principal síntoma de esta estenosis mitral y el de más importancia. Ok. Bien. Muchas gracias. Bien. Ahora voy a continuar con María Belén, siguiendo el mismo tema de lo que es la válvula mitral. Porque recordemos, dividimos la presentación en los diferentes tipos de válvulas, ¿no? Hablamos de valvulopatías, de eso se trata esta presentación. Entonces, María Belén, yo tengo una duda. ¿Cuáles serían los criterios para emplear y considerar a una insuficiencia como una insuficiencia mitral? Ahora, recordando que en las clasificaciones existían muchas, quiero que me hables un poco más de la significativa. Entonces, si la pregunta no quedó clara, la hago de otra manera. ¿Cuáles serían los criterios que se emplean para considerar una insuficiencia mitral como significativa? Muy bien, Alexander. Como les mencioné en la presentación, en la evaluación de la insuficiencia valvular, se deben combinar diferentes índices. Estos son índices cualitativos, índices cuantitativos. Todos estos se obtienen mediante una ecocardiografía Doppler. No obstante, todas estas evaluaciones cuantitativas tienen limitaciones. Así, cuando se evalúa la severidad de una valvulopatía, es necesario comprobar que hay consistencia entre los distintos parámetros ecocardiográficos, tiene que ver mucho la anatomía, el mecanismo de insuficiencia,
Y nosotros consideramos a una insuficiencia mitral como significativa por todos estos parámetros cualitativos, parámetros cuantitativos y semi-cuantitativos. ¿Cuáles son estos? Estos son, por ejemplo, que tenga un volumen regurgitante, que la válvula tenga un volumen regurgitante mayor a 60 milímetros, que el flujo de las venas también es muy importante, el llenado mitral, el ancho de la vena, la morfología de la válvula, todo esto es muy importante al momento de evaluar por medio de ecocardiografía la severidad de una insuficiencia mitral. Muy bien, María Belén. No, acá bastante claro, al igual que tu exposición. Y bien, ahora voy a hacer una pregunta con respecto a lo que es las valvulopatías, en este caso aórticas. Génesis, nos hablaste de lo que es la insuficiencia aórtica. Sí, dime. Tengo una duda. Bien, y también se prepare por favor la ponente Diana Seas, la cual también tengo una duda con lo que respecto a la insuficiencia tricuspidia, pero ya vamos a hacer un poco más adelante la pregunta. Bien, ¿estás lista, Génesis? ¿Sí? Sí. Perfecto, muy bien. Entonces, cuando hablabas de lo que era el incremento de la presión sistólica y también de la disminución, pero de la presión diastólica por contraparte, yo me pregunto cuál es la razón, la causa por la cual se produce. Es decir, ¿por qué existe este incremento de la presión sistólica y por contraparte la disminución de la presión diastólica en lo que es la insuficiencia aórtica? Ah, ¿Cuál es la razón o la causa? Esto se debe a que existe una presión diferencial que es muy importante o también se denomina presión de pulso. Esto significa que la presión sistólica va a estar muy separada de la presión diastólica, ya que son pacientes bueno, los pacientes con insuficiencia aórtica son pacientes que característicamente van a tener un aumento de la presión sistólica y la presión diastólica va a estar muy disminuida debido a que el escape de la sangre en diástole al fugarse, esta sangre va a hacer que la presión de diástole caiga demasiado. Y eso también hace que el volumen de la sístole se expulse con mucha fuerza y por lo tanto hace que la presión diastólica se incremente. No sé si me hice entender. Claro, eso, sí, entiendo. Más bien se habla de qué es la diferencia, y esa era la razón por la cual preguntaba. Bien, ahora para cerrar y concluir este hermoso simposio, voy a preguntar a la ponente Diana Seas, la que nos habló de válvulas tricuspidias, algo un poco, no sé si sencillo, pero algo que es bastante básico y fundamental. Diana, ¿nos podrías hablar cómo nosotros podremos ocultar normalmente una estenosis tricuspidia? Hablando un poco de semiología. Claro, al momento de la auscultación lo que vamos a encontrar es que va a haber un soplo mesosistólico intenso con una pequeña acentuación presistólica, el cual se va a acentuar al movimiento o a los ejercicios, y este de aquí, asimismo, en el movimiento del reposo, este soplo se lo va a disminuir en el momento que esté en reposo el paciente. Listo. Bueno, esto ha sido todo. Queremos dar gracias a todos por su paciencia, por su tiempo, porque lo más importante siempre es el tiempo, algo que uno tiene y que no regresa. Entonces, gracias a todos ustedes, también a la participación de cada uno de los ponentes de este simposio,